Nosotros no fuimos creados para sufrir, hermano. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros no fuimos creados ni para sufrir, ni para sentir dolor, ni para morir. Es más, nosotros no fuimos creados para orar en esa angustia. Nuestros primeros padres fueron creados en un lugar, en una tierra donde todo era perfección, era paz, tranquilidad, no había sufrimiento, no había dolor. Y tenemos que tener claro algo. Cuando mi esposo hablamos, él dice, para empezar el estudio a una persona deberíamos empezar por Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el hombre necesita entender que lo que está pasando en este mundo es una lucha que hubo entre el cielo y el pecado. Lastimosamente entró a esa tierra porque nuestros primeros padres lo dejaron ingresar. Y no solamente ellos, nosotros también. El Señor dice en su palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta lucha que hay en este mundo y este sufrimiento que pasamos no es casualidad. Lastimosamente, nosotros también tomamos esa decisión. No solamente ellos, nosotros también. Yo los invito, hermanos, para que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, porque nos has regalado la vida, porque nos has permitido, Señor, levantar en este día. Hay mucho sufrimiento, Señor, como tu pueblo que conoce tu verdad, Señor, y sabemos que las profecías se van a cumplir. Señor, no es fácil, porque usted nos creó para vida y no para muerte, para bendición, para estar sanos. Pero, Señor, en medio de las dificultades, ayúdanos a primeramente tener claro en nuestro corazón que usted nos está preparando un mejor lugar, que va a haber una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Y en esta mañana, Señor, ayúdanos a entender a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, que aunque tengamos pruebas y aflicciones, y quizás hasta la muerte toque nuestra vida, Señor, necesitamos ser fieles de que usted un día va a venir por segunda vez y nos dará la corona de victoria, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas y acompáñanos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hermanos, en estos días que he escuchado a los hermanos predicar, a los pastores, a mí me gusta cuando dicen un versículo continuar leyendo. Y en el Salmo 112 hay unas palabras que el salmista dice, y no tendrá temor de malas noticias. Es más, lo tenía marcado aquí en mi Biblia. Y cuando lo fui leyendo otra vez, el Señor dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos, dice el salmista, de su enemigo su deseo. Pero algo que me llama la atención es que el salmista dice, no tendrá temor de malas noticias. Bueno, ¿quiénes? Si nosotros leemos el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, como pueblo, como conocedores de su palabra, sabemos que el Señor nos ha dejado unos mandamientos para confiar en Él y apartarnos de mal. Y nos dice en su palabra que no tendrá temor de malas noticias. Las malas noticias, hermanos, siempre las habrá. Hay cosas buenas en nuestra vida todos los días. Sí, el Señor dice que aunque hayan, el libro de profecía lo dice, aunque hayan rosas hermosas, esas rosas tienen espina. Y en medio de este mundo donde hay cosas buenas todavía, está la maldad también. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y todo lo que está pasando en este mundo, ese sufrimiento que el hombre tiene no es casualidad. Apocalipsis nos lo dice. Yo quiero que leamos Apocalipsis, vamos a leerlo. En Apocalipsis está Apocalipsis 12:7. Nos dice el Señor, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, entendamos que hubo una gran batalla y por eso es todo lo que hay en este mundo. Yo quiero en esta mañana, hermano, que el Señor nos ayude todos los días, como decían los pastores, a entender
que habrán luchas, habrán dificultades, habrán preocupaciones. Y nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe cada día. El Señor Jesús mismo, y a mí siempre me ha llamado la atención, Mateo 24, cuando el Señor Jesús ora antes de morir. Y el Señor dice unas palabras a sus discípulos y el Señor clama. El Señor clama también porque Él nos ha dado ejemplo a nosotros. En Mateo 24, 36, el Señor llama a sus discípulos a orar también. Y cuando Él está orando, le pide al Padre que pase de Él esa copa que está sufriendo, ese sufrimiento que va a ir en la cruz. El Señor Jesús ora 3 veces y 3 veces le pide al Padre que pase eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios no nos creó para sufrir. Y nosotros siempre clamamos al Señor pidiendo que nos quite ese dolor, hermanos. Eso es normal, porque esa es nuestra tendencia, porque no somos creados para el sufrimiento. Y nosotros siempre le pedimos a Dios eso. Pero como oraba la hermana Didier en esta mañana, y de verdad, hermanos, que eso es triste. No es fácil clamarle a un Dios que sabemos que es poderoso y de pronto no recibimos las respuestas que queremos. Ese hermano que ella nombraba, no sé, creo que es hermano de la iglesia, pero aún así una persona que no conozca de Dios o no pertenezca a alguna iglesia o no lea la Biblia como es, no sé, como quieran de pronto tener el concepto, cualquier ser humano creado en esta tierra que pierda un ser querido, hermanos, eso es doloroso, eso duele. Y Dios en medio de ese dolor nos está dando una promesa, y es que la promesa es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor en su palabra son muchos los ejemplos que nos da desde Génesis hasta Apocalipsis de personas que pasaron problemas y tribulaciones. Yo escuchaba a los pastores que hablaban la historia de los jóvenes hebreos, y es verdad, hermano, y el Señor nos llama a un punto donde necesitamos cada día fortalecer nuestra fe, porque las pruebas que van a venir van a ser terribles. El Señor nos da alegrías, sí, nos da felicidad, y tenemos que seguir viviendo cada día como si el Señor viniera hoy, pero a la vez como si no viniera, porque necesitamos seguir adelante, pasar momentos de alegría. Pero también el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. No se les olvide eso. No es casualidad, decían los pastores leyendo los versículos. No se sorprendan por la hora de la prueba que van a pasar. Pero yo voy a estar ahí. El Señor, cuando sus discípulos en Lucas 10, vamos a leer Lucas 10, y es importante, hermanos, interesante. En Lucas 10, 17, cuando el Señor aquí hizo un título, dice regreso de los 70. Y el Señor dice acá en su palabra, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si leemos Apocalipsis, Satanás fue expulsado del cielo. El Señor dice que él lo vio caer del cielo como un rayo. Y si uno se imagina, y la palabra de Dios es fácil de entender, Satanás, el Señor Jesús, les está diciendo a ellos, bueno, ustedes se emocionan por lo que hicieron. Y más adelante dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. El Señor quiere que nos vaya bien y estar sanos, sí, hermano. Yo tengo hijos, de verdad que uno de madre cuando tiene hijos, uno entiende un poco más a Dios. Ese es mi modo de pensar. Porque así como nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos, Dios quiere lo mejor para nosotros, aún así nos está diciendo, van a haber problemas, porque hay una lucha entre el bien y el mal. Satanás quiere dañarlos, quiere arrebatarlos de la salvación y de la vida eterna. Hermanos, podemos ser sanos, pero si la respuesta que queremos no es dada como nosotros la estamos esperando, necesitamos confiar en Dios de que Él está dirigiendo las cosas y va a ser lo mejor. Yo le pido al Señor, hermanos, todos los días, y yo últimamente, con todas las lecciones que hemos visto, yo pongo al Señor, mi corazón delante de Dios, porque
yo siento temor. Y no es fácil, hermano, la prueba, no es fácil uno ver un hijo sufriendo, no es fácil ver un ser querido en una situación difícil, y da temor. Y yo quiero que vayamos a la historia de algunos personajes en la Biblia que en medio de la dificultad se aferraron al Señor en la oración. Nosotros necesitamos orar a Dios todos los días. Hermanos, y estos momentos de oración en grupos que nos invitan es importante, pero aún más importante, hermanos, es usted en su hogar orar al Señor y hacer su culto personal todos los días. Hacer 40 días de oración usted personal. Hay muchos materiales en la iglesia de oración y esto es importante, orar los unos por los otros, es importante. Pero también es importante fortalecer nuestra vida personal solo, nuestra vida espiritual todos los días. El Señor Jesús nos dio ejemplo en su palabra que Él se retiraba a orar aparte. A veces no estaba con el grupo de sus 12, ni con la multitud. Él se retiraba a orar, porque Él sabía la prueba que iba a pasar. Y aún así, cuando vino esa prueba, hermanos, ¿qué le pidió al Padre? Si puedes pasar de mí esta cosa. Nosotros necesitamos pedirle al Señor, si usted puede, Señor, Él puede, claro que Él puede, porque el Señor le dijo si puede. Nosotros leemos en la Biblia que para Dios no hay nada imposible y yo me aferro a esa promesa, hermano, con mi vida espiritual, con la iglesia, con su pueblo, con mi familia, con mis hijos. Yo le digo al Señor, Señor, yo no me aferro a que yo sé que nosotros decidimos si lo aceptamos o no, pero yo me aferro, Señor, a que para usted no hay nada imposible. Y el deseo más grande de uno, hermanos, no es solamente que Dios, o mi deseo personal, no es solamente que Dios guarde a mis hijos del mal solamente, o que quizás los sane de una enfermedad, o que quizás cuando ellos estén en peligro salgan victoriosos. El deseo más grande de uno es que mis hijos sean salvos. Que mis hijos cada día acepten a Cristo como Salvador personal. Que si van a pasar una prueba, como dice el Señor, Él no permite una prueba que uno no pueda soportar. Vendrán las pruebas. Y ahí es donde necesitamos aferrarnos al Señor. Juan el Bautista. Si nosotros leemos la historia de Juan el Bautista, es una historia de lucha espiritual y él sabiendo y conociendo la profecía, hermanos. Si ustedes leen en Juan 1:76 y Juan 7:17, dice que Juan el Bautista envió a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, a preguntarle cuando Juan el Bautista estuvo preso y lo cogió Herodes preso. Él envió a sus 2 discípulos y les dijo, vaya y pregúntele. Vamos a leerlo en Juan 7:17. Vamos a leer palabras textuales que él le dice a sus discípulos que le pregunten al Señor. Lucas 7:17. Y dice Juan el Bautista en Juan 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los milagros que había hecho el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor había hecho. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaba Juan preso. El Señor dice que Él vino a sacar de la cárcel a los presos, y no solamente de la cárcel física, porque Él sacó a Pedro de la cárcel, sino de esa cárcel espiritual que el enemigo nos tiene por el pecado. Y el Señor vino a hacer todos esos milagros, pero no solamente milagros físicos, sino milagros espirituales. Salvar a la humanidad, ese era el propósito, porque si vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, todos esos hombres que el Señor en algún momento sanó y salvó, y quizás y resucitó también, hermanos, murieron, ellos no existen en este momento. Pero el Señor les tenía un galardón mejor. Y Juan el Bautista le dice a ellos, pregúntenle si era él. ¿Tuvo temor Juan y dudó? Sí, hermanos. Pero el Señor no le da una respuesta directa a ellos, sino que les muestra todo lo que ha hecho. Y en esa misma hora, dice el 21, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espina y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está en Isaías. Eso es una profecía y eso es lo que el propósito del Señor que venía a hacer a este mundo, no solamente sanar, sino salvar. Y nosotros necesitamos empezar a confiar en la palabra de Dios. Juan, cuando le dieron ese mensaje, recordó Isaías.
En Isaías se encuentra, Isaías 61, 1:3 dice el propósito del Mesías. Y necesitamos confiar en su palabra, hermano. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Juan el Bautista murió. Juan el Bautista fue decapitado. El Señor pudo sacarlo, hermano, sí lo pudo hacer. Pero dice su palabra que él recibirá un galardón mejor todavía. El Señor llama a sus discípulos a orar más, a sus hijos a orar más, a la humanidad a orar más. Daniel lo hizo. Si vemos en Daniel 9, en la historia de Daniel, Daniel 6:10 y Daniel 9:2-5, dice que Daniel, cuando supo del decreto de los que no adoraran la estatua, iban a ir al foso de los leones, también a sus amigos, y Daniel al foso de los leones también. Entonces, Daniel siguió orando, dice la palabra de Dios en Daniel 6, y vamos a leerlo. Dice que Daniel oraba y no oró en ese momento por esa situación difícil solamente. No fue solamente por esa situación, sino oraba por las dificultades que iban a venir. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nosotros necesitamos, hermanos, y de verdad que con mucho amor y con mucho, yo lo reconozco, necesitamos orar nosotros en nuestra intimidad primero, hacer nuestros cultos, meditar en la Biblia, para cuando se hagan estas reuniones de orar en cada situación, hermana Piedad, téngalo por seguro que no estamos orando solamente en estos días de oración. Todos los hermanos están orando por usted en la mañana, en cultos, en las iglesias, porque necesitamos fortalecernos todos los días y no solamente oramos, hermanos, por esta situación de la hermana Piedad, necesitamos orar todos los días para que el Señor le dé fortaleza a la humanidad, a sus hijos, para las pruebas que van a haber, para cada situación que se va a presentar. Necesitamos orar y tener siempre pendiente de que van a haber luchas en este mundo y van a haber pruebas y situaciones duras como están pasando esas personas que la hermana dijo. Yo conozco personas, amigos de mi hermano que trabajan en contratos, el señor que le daba el trabajo y lo contrataba, perdió a su yerno, perdió a su hija embarazada por COVID, la esposa del yerno de él, su hija embarazada y con COVID perdió al bebé, y ahora su hija, su esposa está en UCI, entubada por COVID, hermano. Aunque no es una persona que conozca del evangelio como nosotros, es un ser humano que sufre. Hermano, si no es fácil sentir el dolor por perder un ser querido, pero ahí es donde necesitamos ver a toda la palabra de Dios, como el Señor nos dice, necesito que sean fuertes y valientes, necesito que tengan fe. Y si la respuesta no es como ustedes piden, así como el Señor Jesús le pidió al Padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, yo sé que usted puede, pero si no es, ayúdeme a confiar en que usted sabe todas las cosas y usted va a tomar la mejor decisión. ¿Y cuál fue la mejor decisión, hermano? Morir por nosotros, para salvarnos a nosotros. Si vemos la historia de Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, pensaba que él iba a llegar al fin del tiempo, que él iba a ver al Señor venir. Y el apóstol Pablo llega un momento en que se da cuenta de que así no va a ser. Y necesitamos confiar de que muchos hombres recibieron buenas respuestas. Que en medio de la prueba, hermanos, así sea que estemos en lo último de la situación más difícil, necesitamos mantenernos fieles a Dios. Confiar de que Él hará lo mejor. Confiar de que Él hará lo mejor en nuestra vida, hermanos. Hermana Piedad, no lo digo solo por usted, lo digo porque yo tengo hijos también. Y yo quiero lo mejor para mis hijos. Hermano, yo le pido al Señor y a veces pareciera que fuera egoísta. Pero yo a veces digo, Señor, que me pasen a mí las cosas. Uno como madre desea eso. Como padre dice, Señor, a mí, a ellos no. Y el Señor Jesús vino y le dijo, Padre, yo voy a morir por ellos, porque yo quiero darles vida eterna. No solamente vida por un tiempo, yo quiero darles vida eterna. Y ese es el plan de Dios para sus hijos. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4, 5, 8, hermanos, 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo 4, 5, en el 8 dice el apóstol Pablo. Aquí en el 4 dice, en el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le está diciendo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice aquí, le dice Pablo, soporta las aflicciones. Hasta en el último segundo de nuestra vida, mientras tengamos aliento de vida, necesitamos en cualquier situación que estemos, pedir al Señor que nos ayude a soportar las aflicciones. Dice Pablo, cuando él ya se dio cuenta que él no iba a estar cuando el Señor viniera, le llegaba la hora, él se mantuvo fiel a Dios. ¿Y qué dice él? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En ese momento de dureza que estaba pasando el apóstol Pablo, él dice eso, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a ellos, hermanos, no solo a esos hombres que murieron o sufrieron, o aquellos que salieron victoriosos y ya no están con nosotros. El Señor dice que Él va a dar la corona, no solo a Él, sino a todos los que aman la venida del Señor Jesús, porque Él va a venir, hermano. Eso es una promesa y eso se va a cumplir. Necesitamos confiar. El Señor dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él necesitamos tener la paz. La hermana Piedad, en donde está, yo estoy segura que el Señor está con ella ahí. Y aunque le dieron una mala noticia, como decía el Salmo, el Señor está diciendo, sea fuerte, porque yo estoy ahí con usted. Yo tengo buenos planes para todos, hermanos. Para usted, hermana, el Señor tiene buenos planes. Y cada día necesitamos confiar en la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dice Él. Pero no temas. Yo he vencido al mundo. Y necesitamos decirle al Señor, Señor, yo no quiero temer. Reconocer que tenemos temor. Así como el Señor Jesús, cuando fue al Padre, en ese momento el Señor sintió temor. Y nosotros necesitamos entender que en medio de la aflicción, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la paz que viene de Él, hermano. El Señor nos dice en Mateo 28 que Él estará con vosotros, no, con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Siempre, todos los días. Eso, esa promesa necesitamos creerla, así como Juan el Bautista cuando le dieron la palabra y le dijeron, y se acordó de Isaías y dijo, sí, si voy a morir, yo sé que mi Redentor vive, como decía, y en algún momento mis ojos lo verán, y no otros, sino los míos. Y nuestra promesa debe ser no solamente mientras el Señor nos da vida, hermanos, y nos saca de cualquier problema, sino que aunque estemos en el problema y no salgamos de esa situación, seguir confiando. El Señor dice que por la maldad que va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar, y no el amor se va a enfriar a aquellos que no conocen, sino a los que conocen de Él. El Señor dice en su palabra que cuando venga hallará fe en la tierra. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude. Efesios 6, 10, 18. Hermanos, el Señor, para leer Efesios 6, 16, 18, para terminar, el Señor en su palabra nos habla de muchas situaciones, tanto buenas como situaciones que no fueron buenas y tuvieron un desenlace para nosotros, creados para vivir y para no sufrir. Como humanos, hermanos, uno dice, no, eso no fue bueno. Hebreos, cuando usted lee en Hebreos, en la fe, Hebreos 11, primero empieza a hablar de esos hombres que fueron como Daniel, cerraron fuera de boca de leones, hermanos, como los jóvenes hebreos, como Rahab, muchos hombres como Abraham, que se mantuvieron fieles en la fe y el Señor los sacó adelante, como mujeres que recibieron a sus hijos y el Señor los resucitó. Pero también habla, y no podemos olvidar de la otra parte, pero también muchos sufrieron cárceles, fueron apedreados, muchos sufrieron también.
Pero el Señor dice en su palabra que aunque no recibieron ese galardón, aquí lo recibirán. O sea, no recibieron eso mejor que pedían, lo recibirán. En Efesios 6:10. Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque tendremos aflicción. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entendamos que el enemigo va a buscar la forma de dañarnos, hermano. Yo a veces pensaba en la lección cuando el Señor Jesús sufrió todo lo que sufrió por nosotros. Hermanos, nosotros tenemos una lucha contra carne, no contra carne ni sangre, sino contra potestados y huestes de las tinieblas. Y el enemigo no se va a quedar quieto. Va a buscar la forma de desanimarnos con dificultades, problemas, enfermedades, cualquier situación. Esto que nos pasa no es porque pase por casualidad, es porque hay una lucha que nosotros no estamos viendo. Y el Señor nos dice en su palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así como Él llevó al Señor Jesús hasta el límite del sufrimiento. Hermanos, el Señor se mantuvo fiel a la palabra y a su Padre. Se mantuvo fiel. Y le dijo al Señor, no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. No sea como yo. Porque debo confiar, hermanos, necesito confiar que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Esa debe ser nuestra confianza. No nos creó Dios para sufrir, ni para morir. Pero esas situaciones van a venir. Y dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos ángeles caídos en este mundo. Ellos son maldadosos, hermanos, como decía el hermano Lacarro, tienen más de 6,000 años pecando, haciendo lo malo. Tienen maldad en su vida, lo que son maldad. Dice, por tanto, dice el 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, lo que yo estoy viendo es la hermana Pía está pasando por una situación difícil, no es buena. En ese momento es un día malo, un día de dolor, de preocupación. Pero el Señor dice, necesito que cojan mi armadura para que puedan resistir en ese día, para que no perdamos de nuestra mente que el Señor nos está preparando algo mejor. Dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si el Señor nos da algo bueno, en medio de la situación, estar firme. Si pasa algo duro, hermanos, no es fácil como el hermano, como dijo la hermana Didia, que ahora está con COVID y está desanimado y se entiende, hermano, claro que sí. Pero necesitamos orar por él para que él se anime y esté firme en la fe en el Señor, que el Señor le va a dar un día a su familia otra vez y sus seres queridos. Esa debe ser nuestra fe todos los días. Estad pues firmes. Ceñid vuestros lomos con la verdad, como así Juan el Bautista se mantuvo fiel a Dios en medio de esa prueba, con la palabra de Dios que decía en Isaías. Estar firmes en la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, necesitamos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, porque el Señor lo que quiere darnos es salvación y vida eterna, hermano. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos, hermanos, cada día, usted en su hogar,
haga esto que hacemos ahora, hermanos, hágalo en su hogar. Hay mucho material en la iglesia para que cada uno se fortalezca espiritualmente. Orar los unos por los otros, dice el Señor. Hay materiales de 40 días de oración, 90 días de oración, materiales de meditación. Hermano, fortalezca su fe. Que cuando vengan estas situaciones, oramos los unos por los otros y nos fortalecemos más todavía. Hermanos, en esta mañana que el Señor cada día nos dé la paz que proviene de Él y nos ayude. Y hermana Piedad, seguimos orando por usted. Cada uno de los hermanos que está aquí, los que no están aquí conectados en las iglesias, hermanos, estamos orando por usted, hermana, para que el Señor cada día le dé esa paz, porque eso se siente. Yo estoy segura que eso se siente porque lo he escuchado de personas que están enfermas y envían a que oren por ellos y ellos dicen que sienten un ánimo que en medio de la situación uno no se imagina, y necesitamos orar los unos por los otros, porque así nos mandó el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y yo los invito en este momento para que oremos, para terminar en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta mañana, Dios mío, te damos las gracias porque nos has regalado la vida, porque, Señor, nuestro corazón ha estado dispuesto a escuchar. Y te pedimos, Señor, que en ese deseo de escucharte usted obre maravillas en nuestro corazón. En este mundo cada día hay más problemas. Nosotros como un pueblo que tenemos una verdad inmensa, Señor, y entendemos que las profecías se van a cumplir. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en la fe, a tomar tu armadura, Señor, todos los días, a levantarnos, Señor, y ponérnosla todos los días, cada uno de tus hijos que están aquí conectados y todos aquellos en la ancha paz de la tierra. Levantarnos con esa armadura, Señor. No salir a la calle sin ella, orar sin cesar, así como lo hacía Daniel. Señor, mantenernos fieles en su palabra, así como Juan el Bautista, así como Pablo, Señor. Usted le hizo un llamado para llevar un mensaje y aunque iba a tener problemas, como le decía el Espíritu Santo, va a tener problemas, aflicción, pero necesitamos, Señor, ser fuertes todos los días, confiar de que usted está ahí con nosotros hasta el fin del tiempo, confiar en sus promesas, en su palabra, confiar de que no estamos solos, confiar, Señor, de que necesitamos cada día entender que en el mundo tendremos aflicción y habrán noticias que no son buenas, pero necesitamos aferrarnos, Señor, de su palabra. Yo necesito aferrarme de su palabra. Nuestra hermana Piedad cada día se está aferrando a su palabra, a sus promesas. Ayúdanos, Señor, a buscarte todos los días en oración y súplica y ruego, llorar, orar, clamar los unos por los otros. Pedir fortaleza por cada uno de tus hijos, por tu pueblo, y no solamente por nosotros, sino por aquellos, Señor, que todavía no le han aceptado como Salvador personal, que todavía, Señor, no conocen de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar. Necesitamos confiar en esa palabra de verdad que usted dejó escrita, Señor, para nosotros fortalecer. Acompaña a tu pueblo, fortalece a los que han perdido seres queridos, Señor. Dales paz y tranquilidad, porque no es fácil, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a confiar que usted está con ellos, animándolos. Acompaña a la hermana Piedad, Señor, en todo esto que está pasando, porque usted está con ella, dirija a los médicos, todo lo que se está realizando, pero sobre todo, Señor, guarda su corazón, porque de él mana la vida. Fortalece a su familia, a su hijo, Señor, a sus seres queridos. Y a nosotros también, porque usted dice que cuando alguno está triste, necesitamos estar con ellos. Cuando uno está alegre, también apoyarlos. En este momento, Señor, oramos por la salud de ella, pero sobre todo por su salud espiritual cada día. Igual por nosotros, Señor, que estamos aquí reunidos. No sabemos qué prueba nos va a venir. No sabemos, Señor, la situación que se vaya a presentar. Pero ayúdanos, Señor, cada día a confiar de que usted va a estar con nosotros, y eso lo podemos lograr meditando en su palabra, orando todos los días, haciendo esos estudios nosotros personalmente también. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y todos los días, y envía tus ángeles a nuestro alrededor, a nuestras familias aquí representadas, confiando, Señor, teniendo la esperanza y la seguridad que aunque hay conflictos y problemas, aunque pareciera que este barco se fuera a hundir, tú, Señor, lo llevarás a un puerto seguro.
En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos, nuestro Señor Jesucristo, para desear la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén.